Y es que el escritor y periodista Fabricio Mejía Madrid fue galardonado con la presea John Reed, otorgada por la Fundación de John Reed aquí en México y el proyecto cultural Revueltas, en reconocimiento por su destacada labor periodística, su credibilidad y su desempeño como analista político. Vamos a escuchar una parte del discurso de aceptación de Fabricio Mejía Madrid del premio John Reed y regresamos. Ahora Con sí, la sorpresa. con la sorpresa. Hola, soy Fabricio Mejía Madrid y le agradezco al Proyecto Cultural José Revueltas y a la Fundación John Reed por haber pensado, desde luego inmerecidamente, en mí para aportar este reconocimiento. Digo inmerecidamente no por una escasez de arrogancia o una fingida mesura, sino por dos razones, a mi juicio, muy poderosas. Una es quién entrega este premio y la otra son los nombres de John Reed y José Revueltas. Empiezo por quien me reconoce. Estamos acostumbrados a los premios que entregan organizaciones fachada de grupúsculos con intereses espurios. Hay tantos ejemplos y tan inocuos que no voy a ocupar tiempo en enlistarlos. Este, en cambio, lo otorgan habitantes de la comarca lagunera, una región que ha sido guerrillera desde los tiempos de Pancho Villa y hasta los jóvenes del Movimiento de Acción Revolucionaria. Una región que apoyó como pocas el surgimiento del cardenismo en sus dos etapas, con Lázaro Cárdenas y con su hijo Cuauhtémoc. Una región de organización de colonias populares que implementan la autogestión revueltiana. Es un premio sustentado en una red de educadores, de maestros rurales populares, que hacen lecturas colectivas como mantras de dignidad en escuelas por Durango, Coahuila, Chihuahua y Michoacán. No es pues cualquier cosa ser premiado por quienes han sostenido su propio valor cultural y político a pesar de las derrotas. Eso para mí tiene una estatura que me devuelve a la humildad de simplemente escribir, redactar opiniones y narrar algunas historias. Este es un premio, por tanto, que me otorgan quienes trabajan en la organización popular como quien cultiva la tierra, sorteando los climas, los desastres, cosechando con sudores inimaginables, para un señor como yo, que se gana la vida solo leyendo y a veces alcanzando a ver un hueco vacío para llenarlo de palabras. Cuando José Gerardo Alvarado me comunicó este premio, que le agradezco, trajo a su memoria los nombres del gran narrador de la Guerra Sucia en México, Carlos Montemayor, quien tuvo la iniciativa de este premio, y de José Santos Valdés, el enorme maestro que profesaba con el ejemplo, creador de la educación rural democrática, que recorrió México educando a los hijos de los campesinos, de los indígenas, de los más pobres, durmiendo en jacales, en casas de obreros, en modestos hogares de maestros por todo Zacatecas, Coahuila, Sonora, Tamaulipas, Durango, Nuevo León, Querétaro, Estado de México, Guanajuato, Veracruz, Tabasco, Hidalgo y la Ciudad de México. José Santos Valdés, quien dijo en 1968, el papel del que escribe para el pueblo es el de siempre, siempre estar del lado de los débiles, porque de ellos es la humana razón. Ante estos gigantes me puso el maestro Alvarado y no pude sino sentir lo que quiero expresarles hoy, que es una profunda gratitud. La otra razón de mi sobrecogedora modestia es lo que este premio invoca: las figuras de John Reed y de José Revueltas. Para mí, Reed es todo lo que le falta al periodismo en estos momentos. Alguien que vaya a los lugares donde están sucediendo los acontecimientos. Ahora estamos llenos de periodistas que sustituyen los sucesos con sus propias opiniones, que creen que la realidad es una hoja de Excel de las compras del gobierno, o que la Wikipedia es una fuente de información veraz, o peor, que repiten inferencias y suposiciones ya solo sustentadas en que ellos tienen mucho rating.
John Reed era un periodista que iba a vivir con sus personajes. Desde sus primeros reportajes de la huelga de los trabajadores textiles en Paterson, New Jersey, hasta que viene a conocer a los villistas en la Revolución Mexicana y después se lanza a reportear a los bolcheviques en la Rusia zarista. Reed está narrando con la piel y la nariz los dos grandes nacimientos de sociedades únicas en este planeta: la revolución de los derechos sociales mexicana y la del socialismo en Rusia. Es alguien que escoge la verdad. Es alguien que escoge estar del lado de la razón de los débiles justo en el momento en que se rebelan. Igual que José Revueltas escribiendo desde el aula magna de la huelga estudiantil de 1968. Ambos, Reed y Revueltas, sufrirán varias veces la cárcel por su elección digna. Por estas razones, estoy muy agradecido con ustedes. Muchas gracias por leerme y escucharme. Y ahí tienen esa parte del discurso de aceptación del premio de Fabricio Mejía, a quien pues tenemos acá con nosotros para que nos platique un poco más sobre este premio y a ver si nos cuenta algunas otras cosas también. Muchas gracias, Fabricio, por acompañarnos hoy en Noticias aquí a las 2. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Perdón, no te escuchaba, pero ya te escuché. Muchas gracias. Bueno, ¿qué implica? Ya nos contabas un poco en tu discurso, ya mencionabas lo que implica para ti recibir este premio, este reconocimiento, pero ¿qué más nos podrías compartir? ¿Qué significa para ti después de que varios grandes periodistas y escritores mexicanos lo han recibido en el pasado, como bien lo decías, sobre todo comparado, como tú mismo dices, con otros premios que se otorgan por más interés que por otra cosa? Sí, esta es un reconocimiento de realmente de los maestros normalistas rurales de México que están organizados ahí en la comarca lagunera, Coahuila, Chihuahua, Zacatecas, Durango, son los estados base de esta agrupación de los maestros y de los alumnos, y hacen unas lecturas colectivas ahora vía Zoom, por ejemplo, del sueño de Pancho Villa, este texto de Martín Luis Guzmán, donde le cuenta Pancho Villa qué es lo que él espera del país después de la revolución. Es este texto hermoso de Pancho Villa, donde dice que desaparezca el ejército, que todo se convierta en una escuela, que todos tengan tierra para laborarla. Es decir, el proyecto villista en contra de todos esos pseudohistoriadores que dicen que Villa era un bandido y un matón y Rodolfo Fierro mataba gente, etcétera. Pues sí, era una revolución, pues ni modo que qué, pero era una revolución armada, ¿no? Convocada por Madero, por cierto, que ellos tienen en muy alta estima, pero Pancho Villa tenía este proyecto y entonces ellos hacen una lectura colectiva anual de los alumnos de las escuelas normales rurales, de escuelas primarias, también en el campo, y es por eso que es muy importante para mí este premio, porque tiene, digamos, una larga historia, no el premio, sino la gente que lo otorga, la región que lo otorga, y sobre todo pensando, digamos, ya lo decía yo en esta discurso de aceptación, en Carlos Montemayor, el gran novelista de La Guerra Sucia, el escritor, el novelista de La Guerra en el Paraíso, que es la digamos, crónica novelada de los años de la Guerra Sucia en Guerrero, y de José Santos Valdés, que es un personaje realmente mítico en muchas regiones del país. Él anduvo por la mitad de la República enseñando el método que él llamaba el método democrático, ¿no? O de la escuela democrática, que era digamos, es un método que se sigue aplicando
en muchas regiones del país, de las escuelas rurales, que es que el maestro es ejemplo, no es el que sabe, digamos, el que dice cuánto es 2 más 2, sino es un ejemplo de conducta, es un ejemplo moral, es un, digamos que instruye con el ejemplo a los alumnos, y es una educación rural que se ha aplicado, por ejemplo, en las normales rurales, como Ayotzinapa, como el Isidro Burgos en Ayotzinapa, o el Meche, ahí en Hidalgo, donde también Santos Valdés fue profesor, y digamos, especie de nómada educativo que fue Santos Valdés, es realmente, digamos, el núcleo de lo que está detrás de este premio. Y como dices, hay muchos premios, ¿no? Sobre todo en esta época se reparten así como regalos de Navidad. Ya llegó Santa Claus, y entonces que el premio Ricardo Rocha, ya quién sabe quién entrega eso, por qué usan el nombre de Ricardo Rocha. No, hay así miles de premios, y la verdad es que yo no pelo mucho eso, porque no me interesa pues cómo se regodea los grupos, digamos, que también aplica para los novelistas y para los poetas y para los dramaturgos, etcétera. Son premios que no tienen ninguna no son significantes, no son relevantes, pero sí, porque lo otorga la gente, y entonces en ese sentido sí es un premio, digamos, que permea a toda una base popular que sigue, sin embargo, que nos ven, que nos leen, que nos escuchan, y que me parece muy importante que un medio como Sin Embargo pues lo retome. Así es, Fabricio. Oye, en tu discurso de agradecimientos yo resalto la importancia del periodismo de John Reed, de mismo José Revueltas. ¿Cómo evalúas ahorita mismo lo que se vive de periodismo aquí en México? Si efectivamente es una crisis la que se vive, ¿y qué debería pasar para poder superar esta dificultad que tienen los medios hoy en día? Sí, es una crisis sin duda. Dejo Sin Embargo a un lado, a Contralínea y Polemón, quizás 2 o 3 medios más. Todo lo demás es, si se fijan, digamos, los medios corporativos, la radio y la televisión siguen en lo mismo, sirviendo intereses de grupos empresariales. El caso más grotesco es el de Ricardo Salinas Pliego, donde él litiga, ¿no?, con sus conductores al aire, con una concesión que no es suya, digamos que es un bien público, y litiga contra los libros de texto. Él lo hizo contra Hugo López-Gatell en la pandemia, dice que esto es una dictadura, y fue a decir a Argentina que nos gobierna el hijo de López Obrador. Es decir, lo usa ilegal y legítimamente el medio, y los demás están más o menos igual. En el radio, pues ahí está Radio Fórmula, que miente todos los días a todas horas. Y por otra parte tienes, digamos, todo lo que se llaman los youtuberos, que son importantes, pero que en realidad pues no hacen periodismo. Lo que hacen es juntar filtraciones, columnas de opinión, etcétera, y hacen un resumen de eso, pero no van, digamos, no tienen investigaciones, no tienen gente, ni los medios tampoco, para hacer periodismo realmente, ¿no? Por eso yo dejaba de lado al principio a estos medios que sí hacen periodismo en la red, no resúmenes de opinión o resúmenes de la mañanera, o esto en lo que se han convertido los youtuberos, que yo no los critico, cumplen un papel importante, pero eso no es realmente reportear, hacer periodismo de investigación, etcétera. Y yo en el discurso también critico que solo, ¿no? Por ejemplo,
periodismo de Animal Político o de la agrupación de Claudio X González que dirige Amparo Casar, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, hagan periodismo. En realidad agarran pues, las hojas de Compranet y de ahí tratan de sacar cosas, investigaciones supuestas que les convengan a sus intereses, ¿no? Y entonces tuvimos casos realmente grotescos como el de que porque los hijos de López Obrador tenían una tiendita en el centro de chocolates, todo el plan de Sembrando Vida estaba dedicado al cacao y entonces como si se hubieran inventado el cultivo del cacao en el 2018 y no en el siglo XVI, pero digamos que los famosos reportajes de Mexicanos contra la Corrupción pues tenían esa finalidad, pero en el contenido también tenían esta falta de investigación, es decir, no ir a contrastar, no ir a preguntar, sino simplemente ver unos datos ahí y decir, le están dando dinero, ¿no? Y entonces me parece que esa es otra de las crisis del periodismo, este periodismo que se hace desde la computadora sin verificar la realidad, ¿no? Es decir, si solo te concretas a la hoja de Excel de las compras del gobierno, pues sí puedes ver muchas cosas que a lo mejor no son necesariamente ilegales, ¿no? Y puedes encontrar, por ejemplo, toda esta moda que de la Auditoría Superior de la Federación le pide cuentas a ciertos personajes, ciertas instancias del gobierno, y ellos lo tomaban como que, hay corrupción, no, simplemente le está pidiendo que respondan a una petición de información. Y luego todo este escándalo con el IFAI, pues se debió un poco a eso también, ¿no? Hay muchos periodistas o supuestos periodistas que se dedican a estar buscando vía el IFAI información, y la verdad es que yo te puedo decir mi experiencia personal cuando busqué la única vez que busqué algo en el IFAI les escribí para preguntarles qué decía el CISEN en sus reportes de espionaje sobre un personaje de la política de izquierda en México, y me contestó, porque en realidad no te contesta el IFAI lo que hace es decirle a la instancia que tú estás solicitando, en este caso al CISEN, contéstale a este señor lo que te está preguntando. Y la respuesta del CISEN fue muy tranquilizadora, dijo, no nos dedicamos al espionaje. Entonces, esa es la única, digamos, virtud que yo le veía al IFAI, me tranquilizaba, pero en realidad no es hacer periodismo ni es estar del lado de la verdad, que es finalmente a lo que te lleva a esta humilde profesión. Oye, y en ese sentido, Fabricio, ¿cómo se puede hacer o qué tiene que pasar para superar esa crisis? Bueno, yo creo que gente como ustedes, por ejemplo, está haciendo una labor muy importante porque ustedes ya son una nueva generación. Sin embargo, es un medio de casi puras mujeres, que me parece también muy importante. O sea, mujeres jóvenes, ¿no? Y que tienen esta vocación de ir por la verdad, de ir a la realidad y sobre todo esto que yo digo, finalmente la elección es ponerse del lado de los más débiles, de los más vulnerables, que sería lo contrario de lo que ha pasado en los últimos 40 años o más en el país con los medios, que es que siempre se van a poner del lado de los poderosos, diciendo que los débiles y los vulnerables son los culpables de todo, son los culpables de su propia tragedia, o silenciando las cosas que no les convienen a sus intereses corporativos, de los millonarios, etcétera. Y entonces creo que es muy importante lo que está sucediendo. No es que no existan, digamos, los periodistas, los nuevos periodistas, sino que hay que darles plataformas, lugares para que puedan desempeñarse, y creo que sin embargo lo hacen muy bien.
Muchas gracias, Fabricio, también por pues tus palabras. Y pues ya que estás aquí, es imposible no preguntarte sobre todo lo que está sucediendo, esta coyuntura política. Como mucha gente que nos está viendo seguramente sabe que participas aquí en Radicales con Álvaro Delgado, Alejandro Páez, Alejandro Quintanar. Creo que lo perdimos. Ay, creo que lo perdimos. Ya le íbamos a empezar a platicar de la carnita, de todo esto, de la coyuntura política, y se nos va. A ver si recuperamos a Fabricio, pero pues sí, es muy interesante creo que ya volvió, ¿no? Es muy interesante lo que dice Nancy sobre el tema de la crisis de los medios, ¿no? Pero creo que ya lo tenemos de regreso. Ya. Ahí está. No alcancé a escuchar a Nancy completa. Sí, te perdimos un poquito, pero te comentaba, mucha gente ya de conocer acá que nos está viendo, o sea, la audiencia de noticias a las 2, y en ese sentido de que pues conocen tus análisis, lo importante que es tu opinión en este tipo de coyunturas políticas también de las que estamos viviendo actualmente. ¿Cómo evaluarías tú? ¿Qué palabras tendrías para estos primeros meses, digamos, del arranque del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y pues qué ves para el próximo año en la materia política, en todo el campo político? Bueno, yo creo que ha sido muy importante el trabajo del legislativo. Estas reformas, no solamente las constitucionales, sino también a las leyes secundarias que se aprobaron en este periodo, me parece que fueron muy importantes. Lo de los pueblos indígenas creo que no se ha valorado lo suficiente. En tiempos de Vicente Fox, cuando él dijo que iba a resolver el conflicto de Chiapas en 15 minutos, lo que hizo fue hacer una reforma que consideraba a las comunidades indígenas de interés público, es decir, como si fueran una carretera. Ahora, digamos, se les considera, digamos, sujetos jurídicos que pueden no solamente comprar y vender, como en tiempos de Salinas, sino que tienen derechos sobre, por ejemplo, los recursos naturales, que eso es un cambio fundamental para todo lo que se viene, y miren que se va a venir eso, con el asunto de las minas a cielo abierto, de las mineras, sobre todo canadienses, pero también algunas ahí de Estados Unidos, alguna por ahí de España, porque las comunidades tendrían, digamos, la facultad jurídica de decir, no, esto es nuestro, esta tierra es nuestra y no se puede agujerar. Cosa contraria a lo que sucedió en el sexenio de Felipe Calderón, cuando se concesionaron más de la mitad del territorio del país a las mineras. Afortunadamente no usaron esas concesiones, porque imagínense qué sería esto. Pero me parece que este es muy importante. Me parece también que lo que viene, que está en suspenso ahora por este conflicto, Adán Augusto, Ricardo Monreal, es muy importante para la población, que es el tema de la vivienda, sobre todo para la nueva generación que ya no tiene opciones para hacerse de una propiedad, porque no solamente el cártel inmobiliario ha subido los precios muchísimo, sino también toda la situación de la vivienda en las ciudades mexicanas ha subido de precio por distintos fenómenos que tienen que ver con lo inmobiliario, y esta sería una respuesta del gobierno a esa situación, es decir, va en contra de los intereses del cártel inmobiliario, pero pues ni modo, hay gente que necesita habitar su propia propiedad, y entonces en ese sentido creo que es muy importante la reforma a la ley del Infonavit, pero bueno, ha habido, digamos, unos primeros 2 meses de Claudia Sheinbaum donde se anuncian y se licitan ya construcciones de los trenes, las conexiones del interoceánico,
Y hay, digamos, toda la expectativa sobre los polos de desarrollo que se van a hacer para aprovechar la relocalización de las industrias con Estados Unidos, independientemente de lo que quiera Trump, porque eso es algo, digamos, que está funcionando de otra manera, no pasa por la Casa Blanca, pasa más bien por los fondos de inversión y las ganas de hacer dinero de los empresarios. Entonces, en ese sentido, los polos de desarrollo van a crear empleo, y yo espero que se pueda seguir aumentando el salario de los trabajadores, que ese fue, digamos, uno de los grandes cambios que trajo la primera parte de la 4T con Andrés Manuel. Muy bien, Fabricio. Oye, y aprovechando que mencionaste este caso que hemos seguido en los últimos días, en las últimas horas, este conflicto entre los coordinadores parlamentarios de Morena, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, pues parece que ya apagaron el fuego anoche en Palacio Nacional. Te iba a preguntar si crees que este tipo de pues rupturas o que parecen rupturas se iban a dando conforme avance el gobierno y conforme se vaya desgastando el gobierno, o lo ves como una excepción, como ocurrió en la elección interna, que pues parecía que iba a haber peleas internas y al final pues todos se alinearon. Sí, yo creo que la capacidad de Claudia Sheinbaum para resolver problemas ha demostrado ser infinita. Básicamente en la precampaña a lo que se dedicó fue a evitar que se dividiera Morena, y fue muy exitosa, es decir, calmó los ánimos no solamente de Monreal y de Marcelo Ebrard, sino también de Mier, y también resolvió de la mejor manera el asunto en Veracruz, en Puebla, etcétera. Y bueno, ha logrado mantener a Morena unificado. Esto es muy importante porque si ustedes revisan a la izquierda latinoamericana, está dividida en pedazos, ¿no? En Chile ahí fueron con Gabriel Boric una coalición como de 8 partidos, también es una coalición la de Petro en Colombia, es decir, es una ventaja que la izquierda en México electoral esté unificada en un solo frente. Y creo que eso lo sabe bien la presidenta y lo cuida. Ahora, a mí no me gustó, digamos, que tomaran a una reforma tan importante como la de la vivienda como rehén de estas grillas, y tampoco me parece que quedaran las acusaciones de Adán Augusto contra la corrupción en el Senado quedaran ahí sin resolver. Se ha dicho que se investigue. Bueno, pues ojalá se pueda investigar qué pasó con ese fideicomiso de 1,000 millones que dice Monreal que existe, y qué pasa con lo demás de Monreal, con esto del archivo en Hidalgo, con esto de incluso de esto que investigó Daniela Barragán con Monreal, de las firmas falsificadas para autopublicarse libros en el Senado. Es decir, ese presupuesto, ¿por qué lo manejan con esa discrecionalidad ahí en el Senado, y quién falsificó las firmas? Pero bueno, yo espero que no quede nada más en la pura denuncia en tribuna de Adán Augusto, y que sí haya algún tipo de investigación. Excelente. Pues muchísimas gracias, Fabricio, por tu tiempo, y siempre felicitándote por tu trabajo y ahora por este premio, el premio John Reed. No, pues mucho gusto la invitación, y un placer siempre platicar con ustedes. Gracias, Fabricio. Muchas gracias.